Bienvenidos a 35 Minutos, el podcast de Primero Medio. Newcomers to play with us. For many years we've been all alone. We're forced to be still and play the same songs we've known since that day. And the boss took our life away. Now we're stuck here to decay. Buenas mañanas a todos. Hoy estamos acá en un nuevo trabajo de Primero Medio muy elaborado, como siempre. Vamos a ir hablando de los diferentes libros que escogieron los integrantes de este grupo, los que conforman este grupo es Danae Valencia, Antonia Cáceres, Benjamín González, Rodrigo Hernández y su servidor Javier Palma. Primero vamos a comenzar con el de Benjamín González, que él leyó el libro de La nieta del señor Lich. Ok, cuéntanos, ¿de qué se trata este libro? Cuéntanos. Es como un libro más de drama, por el hecho de que el protagonista, llamado el señor Lich, perdió a toda su familia en una guerra, y lo único que quedó de su familia era como su nieta, que era una bobita. Un paréntesis antes de todo, ¿podría profesora poder hacer que los del fondo, o bueno, todos en general se callen porque el Benja le cuesta hablar más bajito, por favor, que el resto? Gracias. Igual le vamos a bajar la música, así que listo. Ya, prosigo. Que también, en general, dramática. Ok. En general, no hay más que decir. En general es un libro dramático, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿por qué es así de dramático? No sé. No importa. Ya. Ya. Tampoco nervioso, perdón. Es tu primera vez que hace un podcast. Mía también, pero te voy a mandar. ¿A qué se refiere con el drama en tu libro? ¿A qué se debe el drama? Eso queremos saber. ¿A qué se debe el drama? Porque tú dices que es un libro dramático. ¿Qué le da el drama? ¿Qué le da el toque dramático? De que el protagonista está solo con su nieta y que tuvieron que escapar a otro país porque en su país natal estaban en una guerra, pero no explica muy bien eso, porque más que nada, más que el dramático, sería una situación más tensa, ¿no? Sería como tipo, pensar qué puede pasar después, ¿no? Un giro realista. Sí. Que toma es como un libro muy realista, sí. ¿entiendes? Uh-huh. Ok. Y sigue, llega al país que supuestamente según él es París o Francia, alguna parte de ahí. De Europa, básicamente, ¿no? Sí. Ok. Y después lo alojan en una casa ahí normal, ahí por ahí, y en una de esas veces, cuando estaba caminando con su nieta, se encuentra con un señor llamado el señor Barn, que siempre se quedaba con él así como ahí hablando y cosas así. Básicamente se hicieron amigos, ¿no? Sí. Se hicieron amigos y que no hablan el mismo idioma, básicamente. Sí. Ok. También... ¿Y qué pasó con el señor? Sí. El señor ¿cómo se llama el nombre? En una de esas conversaciones estaban hablando de que él había perdido a su esposa, pero no cuentan por qué, no aparece en el libro, pero eso cuentan, es un poco de su lore. Ok. Me parece un libro bastante interesante, realista de por medio, pero lo que a mí me interesa saber cuál es como el final de lo que viene siendo el libro, como si le pasó algo o le ocurrió algo al señor. ¿Qué pasó con la nieta? ¿Qué pasó? Primero... Antes de que continúes, ayer nuestro compañero Camilo mencionó que la nieta en realidad no era su nieta. ¿Podrías explicarnos eso?
la nieta había muerto junto a toda su familia y lo que había encontrado en realidad era una muñeca, no la nieta de verdad. O sea, básicamente no era su nieta, sino que lo que realmente llevaba era una muñeca. Sí, en todo el cuento, o bueno, el libro. Eso es como un toque muy muy triste de pronto la historia, es como un triste realista, muy realista hasta triste. Sí, ¿Lloraste cuando leíste el libro? ¿Lloraste cuando leíste el libro? no. ¿No? No. ¿No tienes corazón, hermano? No es ¿Está eso, bien? no es ¿Está eso, bien? no es eso. Bueno, Es que lo tengo que leer apurado. No, En fin. lamentablemente no No, puedo no pudiste. empatizar con los personajes, ahora, bueno, Pero continúa. Ya. continuemos. ¿Cómo se sentía el ambiente del libro? Cuéntanos, ¿cómo es el ambiente del libro? Muy tenso de repente y muy triste. Porque, ¿Más triste que tenso? más ¿O triste. o más tenso que triste? No, más triste. ¿Más triste? Porque todo el rato ahí como que el señor Leach contaba su historia, o el Bank también contaba su historia y era triste. Porque Era triste, ese al es señor el Bank, punto de la historia. La historia es triste, realista. Es una historia, no para todos, pero eso es un libro bastante bueno, ¿no? ¿Y podrías ¿cómo se llama? Caracterizar los personajes? Tipo, describirnos su... Describirlo, sí, pues describirlo. ya, su personaje, pues, el señor Lynch es como medio bajito y es como muy callado, no habla mucho, porque como no habla el idioma del otro personaje, ¿Qué te dices? es que no lo explican en el libro. En el libro no se explica si No, pero tiene el por idioma, ¿no? rasgos O- físicos, lo de la portada. En la portada aparece el señor. Sí, ¿verdad? sí, se pero puede hacer como que explícanos alguien... ¿Cómo se veían los personajes? No, Sí. El señor Lynch se ve como alguien asiático, asiático, ok. era como medio bajo. ¿Explican el tipo de guerra en el que está? No, ni siquiera explican cómo comenzó la guerra, nada. Sí, A ver, O sea, según yo pero un punto infiero de la probablemente, historia. yo pienso que puede ser, no sé, como, si es como medio asiático, puede ser como la guerra de Japón con alguien más, ¿cómo era? Como en la Segunda Guerra Mundial, en la primera, Primera en la Guerra segunda, Mundial. en la segunda. La primera. ¿La primera? No, pues en la primera no participa. ¿No? ¿No participa Japón? No, En la primera. participa, Sí, en la segunda. O Ustedes podría estarían ser... escapando de la Segunda Guerra Mundial. O como utilizan los países externos en temas de guerra, utilizan a China, ya que tiene una mayor producción de tecnología. Podría ser. Bueno, pero creo que nos estamos más extendiendo en Bueno, parte ya, a la guerra ya. pero- Creo que nos fuimos un poco ahí. Pero bueno, es un libro bastante interesante. A ver, cuéntanos tu conclusión acerca del libro. ¿Qué piensas del libro? que le metieron mucho drama a una historia de que... Eso sí, también tiene drama porque también quedas como con temor a la guerra y cosas así, ver gente muerta, cadáveres ahí tirados en el suelo. También es... Entonces, tu conclusión sería... que es muy dramático y... ¿Te parece bueno el libro? ¿Recomendarías leer el libro? sí y no. ¿Alguna Depende- recomendación de edad? ¿Una recomendación de claro? ¿Desde qué edad hasta qué edad? Mayor a 13 años, Sí, que leíste con 12 años. Como a 12, 13, 14 años por ahí. No, ni tanto, un ¿Desde los poco 12 más, hacia arriba? 11, 12. Desde los 10, pongámosle. Es que es muy dramático. El tema es que Entonces, hay como cosas como Sería la como a los 13, a 14. máximo ahí. Es que está como muy basado en la muerte Y y voy a en- pasar una triste realidad que sufren todos los días. sí, No algunos. confían todos los días, eso Bueno, como algunos estamos días. decidiendo Hay acá, gente pensamos que que sufre es todos los días. que es como la Segunda Guerra Mundial, por ahí se tiene que ubicar, ¿no? Porque no dice Fechas de... fecha, no dice, ¿no? No. Ok. Ok. Entonces, podemos inferir que ya va a ser eso. Ya fue hace tiempo. Ok, entonces, ahora después de ese triste o conmovedor, no sé, para quien haya leído el libro, supongo, se viene la parte la parte mía y de Rodrigo, porque nosotros dos escogimos el mismo libro, que sería Sherlock Holmes, pero sería el libro de El sabueso de Baskerville. Bueno, para mí creo que fue uno de los mejores libros que escribió Conan Doyle,
que si no por el mejor del, bueno, como ya saben, el detective más inglés y más detective de la historia de los detectives, que sería Sherlock Holmes, que voy a contar más o menos de lo que va el libro, que sería como a Sherlock Holmes y a su compañero o su ayudante, más que nada, sería como el Dr. Watson, les tienen un caso policial muy difícil de resolver, que es que el señor Sir Charles Palomino, Charles Baskerville, se lo encuentra muerto, por lo que se especula un sabueso demoníaco grande o algo así. Y entonces, bueno, se decía en ese momento que puede ser un tipo de, como dije antes, un tipo de sabueso demoníaco, y la gente pensaba que ¡ay, qué susto! Entonces, bueno, se creía que había una maldición en el nombre de los Baskerville, o bueno, el apellido Baskerville. Y bueno, ahí llega el Sherlock Holmes diciendo: esas son puras mentiras, que no sé qué, que vamos a resolver este caso porque sí lo dicta la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Porque no creen las cosas sobrenaturales, porque es Detectives. de la ciencia, básicamente. Porque sí, porque Diosito arriba. Entonces, bueno, ahí va el Sherlock Holmes a resolver el caso, que más que nada termina termina en Puta. bueno, Básicamente el caso termina que el Sherlock y el Watson seguían a Henry y aparece el perro y mataban al perro directamente. Y el perro está recubierto en fósforo. y parecía que tiraba fuego, cosas así. Sí, lo que No sé, les recomendaría mucho leer el libro porque está bastante bueno. Y Bastante bien. me estuve leyendo. Como por último dato sería como que el nombre completo del autor del libro es Arthur Conan Doyle, que nació en 1859 en Edimburgo, Escocia, que está en Reino Unido. Entonces ahora vamos a repasar los pibes, los personajes. Bueno, vamos a repasar, ¿cómo era? A los personajes Vamos y a ¿no? explicar los personajes todo eso. a explicar como tal, no. Primero sería Sherlock Holmes. Es un detective privado. Privado. ¿Sí? Sí, lo que tiene. Privado. Lo que tiene. Se destaca por su gran inteligencia y su hábil ojo que observa bien el pibe, ¿no ves? O sea, es Una muy buena habilidad visual. Es Sí, muy observador. sí, observa Muy mucho. observador. Bueno. Y sobrepasa la altura media de la persona, o sea, bastante alto, ¿Cuánto mide? bastante alto. ¿sí? Como la altura media sería algo así como, no sé, 1,60 m, quizás menos. A ver, por lo que yo busqué, medía 6 pies y yo puse metros y midió 1,82 metros. 1,82 metros. Sí, alto. Muy alto, amigo. Y lo otro que se me decir que tiene una mirada aguda y penetrante. La O sea, atención se ve- para tratar de mentirle a ese señor en la cara. Muchas, no se puede. No se puede directamente ya. El otro sería Henry Baskerville, el último heredero de la familia Baskerville, ¿ok? Que por lo que yo escuché y eso leí, es algo que yo no expliqué porque me lo pasé por encima, lamentablemente se me olvidó. sí, pues por lo que yo vi en las novelas, porque el libro lo tuve bastante después, Sí, pues el pibe se decía que era bajo y enjuntado, que enjuntado es flaco, ¿ok? o sea, Flaquito, era flaco y delgadito, y con unos ojos oscuros. Después teníamos al Dr. Watson. No voy a decir a quién se parece. El Dr. Watson, el compañero de Sherlock en la mayoría de sus historias. Físicamente era un hombre de tamaño medio. tamaño medio, ok. Ponerle... Como 1,70, algo así. Sí, lo típico. Era un hombre mayor. Una ¿verdad? mandíbula. Sí, era mayorcito. Tenía una mandíbula cuadrada Sí. y con un cuello bastante grueso. Y con el medio mostachito. Con un mostacho Me mostraba. finoles. Bellísimo. Bellísimo mostacho. Más que nada,
concluimos que es un libro muy ¿Sí? muy interesante para leerlo porque Intrigante. es muy intrigante. Yo cuando lo leí por primera vez no entendí cómo Sherlock sacaba todas esas conclusiones porque no podía entenderlo. Era un lenguaje muy avanzado para mí, algo... Ya. En su año probablemente se escuchaba bien, pero usa palabras muy rimbombantes. Me aprendí esa palabra hace unos días. Ya. Y lo otro que se nos faltó fue el ambiente. El ambiente, sí. El ambiente básicamente es como misterios. Sí, básicamente misterios. El ambiente era muy de misterio. Misterio y- Más de misterio. y como más o menos El personaje estaba encerrado con Sherlock. ¿Cómo se sentía el ambiente? ¿Cómo describían el ambiente? Tipo en el cómic. Medio ¿Cómo se describía? ¿Cómo se veía? como Medio denso. mira eso. Eso es lo único que podía decir. Sí. Denso es que para mí Sherlock Holmes es una persona muy intimidante. Entonces, Mide 82. 1,82 m, con una mina penetrante como No. medio y lo otro, como en los lugares que pasa mucho en el, no me acuerdo cómo se llama esto ahora mismo, pero en la casa de los Baskerville, ponele una casita modesta. es una casa barra mansión barra casa. Porque barra Es casa. es un hogar, qué sé yo lo que es. Es como una mansión o algo así, porque por lo menos yo no lo vi tanto. Y en los páramos pasa mucho igual la historia. Ah, sí. De hecho, otra cosa que no mencioné porque se me olvidó también fue que Sir Charles Baskerville se murió en cerca de los páramos o en los páramos. Sí, porque por el perro ese gigante. que la explicación muy breve, que él estaba enamorado de una piba, la secuestró, la piba se escapó, la persiguió con sus perros, se murió de susto la mujer, y no sé qué pasa ahí que ahora mismo no me acuerdo, que apareció el perro este y lo mató. Y eso se quedó como leyenda. O sea, Apareció- el perro es prácticamente como apareció- una leyenda, algo mítico. Es que es una leyenda. Apareció un mastín infernal. Quería usar esa palabra porque es el nombre de un perro. Ok. Una raza de perro mastín, no sé. Y lo último, el libro me gusta. Un perro muy grande. Angelito, el libro me gusta, pero no entiendo por qué no existe en ninguna parte de internet. Sí, de hecho, el libro en cómics no pudimos encontrarlo en internet. Fue imposible encontrarlo, así que tuvimos que esperar y Escucha un audiolibro, sí, escuchar un audiolibro. Después, ahora le pasaban en el libro. Le pasé el mío también, que yo me compré una versión del libro sin imágenes, así al seco. Y bueno, El libro Pedro Piro, básicamente el libro es muy bueno, recomendado para bastante para todos, todo el tipo de edades, aunque más que nada para gente. no sé, de 8 años. 8 o 10 años para arriba, porque más para abajo no creo que lo entiendas. Sí, estoy de acuerdo. Entonces ahora vamos a pasar con, espero que el más esperado, porque este libro ya lo habían escuchado en clases. Entonces, bueno, vamos a pasar con la parte femenina de este grupo que hicieron del libro. Fahrenheit 451. A ver, cuéntanos, ¿de qué va este libro? Cuéntanos un resumen por lo menos. Te voy a iniciar con dos preguntas. A ver. ¿Se imaginan vivir en un mundo en el que leer o guardar libros esté totalmente prohibido? Sí. Un mundo en el que los bomberos, en vez de apagar las llamas, se dedicaran a incendiar bibliotecas. No, eso no. No sé, malditos pirómanos. Sí, no, pirómano ahí, pero bueno. Bueno, pues Fahrenheit 451 te cuenta qué pasaría en este caso. A ver, cuéntanos más. El libro Fahrenheit 451 fue escrito por Ray Bradbury, quien se basó en algunos de sus propios relatos para crear la historia de Monta, nuestro protagonista. Okay. Un bombero que siente curiosidad de hacer lo prohibido, o sea, leer libros. Ah, sí, es verdad, se me olvidó. Pero según él, son solo echarles un... Hay algo medio legal por ahí, parece, pero bueno. No se parte la ley, ¿eh? Nosotros nos jugamos. El primer protagonista que va en contra de la ley. Exacto. Es lo interesante del libro. Es interesante el libro, claro.
Evadir la ley es interesante en el libro. Así que ya saben, invadan mis cosas. No. Evadir no lo hagan. No, ya, pero bueno. No, pero viste, Pues vamos. cuéntanos más, cuéntanos del ambiente del libro, cosas así, los personajes. Los pibes, los personajes. Bueno, su oficio, como es bombero, lo obliga a quemar los libros, Ok. porque en el país de nuestro personaje está prohibido leer. Prohibidamente no se saber puede más o leer. menos en qué parte del país está? ¿O solo se puede inferir o algo así? Siendo en Norteamérica, probablemente Estados Unidos, no se aclara completamente en el texto. Nunca. No se aclara en ningún momento, de verdad. Ah, ok. Así que vendría siendo prácticamente Estados Unidos. Y no se aclara en ningún momento el libro se tiene que haber dicho en casa. Bueno, No, pero bueno. Buena, no. No, ella. No, pues, Bueno, el secreto de Montag, nuestro protagonista, es el que él ha recolectado libros durante sus años como un bombero, ok. guardándolos todos en sea, el ático años, de su o sea, casa. mucho tiempo. Años. ¿Se puede saber el año más o menos en el que transcurre o tampoco se dice? No, Tampoco sé. no tampoco. O sea, Ningún libro en el que se se dice el año. menciona Maldición. entre los 1900, por ahí. 1900. Siglo XX. Sí, 90, ok. Más o menos. Su esposa, al descubrir estos libros, ¿Cuántos? bueno, su esposa, al descubrir estos libros, intenta quitárselos y quemarlos, pero él la detiene pidiendo echarles un vistazo, Entre Entre comillas. Entre comillas. Al final del relato se cuenta que Mildred, la esposa, llama a los bomberos, avisándole la situación tras un suceso ocurrido con amigas de ella. Eso es traición, cabrón. O sea, pero prácticamente no fue traición ya que no acusó al esposo, acusó a las amigas. Igual fue traición, ok, ya. Traición. Todas. Todas son iguales. Ya. Bueno, luego ella abandona la casa y como consecuencia a Montag, quien es obligado a quemar su propio hogar. Pero este mismo se revela y prende un lanzallamas en dirección a su jefe, Betty. ¿Cómo el nombre? Betty. ¿Por qué lo mataba? Muy exótico el nombre. Que faltó mencionar que Betty se enteró de que Montag había enfermado y lo fue ¿Quién a es visitar. Montag? El protagonista. Ah, ok. Y lo fue a visitar, le fue a hacer una visita. Visita. Me explicó la historia de cómo los bomberos llegaron a quemar libros en vez de apagar incendios. A ver, ¿y cuál es la historia? La historia vendría siendo de que el siglo XIX, desde los 1555 exactamente, Ok. no sé por qué se llama empezó una ley porque había muchos reportes de gente que no les gusta su realidad y escapan de la realidad leyendo libros fantásticos, de fantasía. Por eso los libros son malos, Por eso. Por eso los libros son malos. No, A ver, mira, esto creo que este tipo de cosas, creo que acá está en el libro creo que está llevado más al extremo, Sí, pero eso lleva pasando desde hace años, ahora viene pasando con el internet de que no, el internet te pone el cerebro, pasó con la televisión, pasó con los libros en su momento como ahora que está más ¿cómo se dice? La lectura Está llevado más al límite, Sí. como que mucho más miedo. es que Fahrenheit es uno de los inicios de la ciencia ficción. Es un libro muy bueno. Pero continuamos con nuestro compañero, por favor. Bueno, al final, nuestro protagonista escapa de quienes lo buscan tirándose a un lago. Y este se encuentra a personajes de la literatura y textos científicos, quienes, nombran a científicos, también escritores famosos de la época pasada, logrando escapar con ellos. Y cuéntanos de los personajes, del ambiente, cosas así. Cuéntanos. Bueno, Betty, el jefe del bombero, Sí. es muy serio, se le ve muy serio, también centrado. También En es, su trabajo, porque claro, su disfruta trabajo. seguramente un pirómano.
Bueno, obviamente es un manipulador, también se le ve misterioso. ¿Es misterioso el personaje? Sí. Ok. Nuestro protagonista Montag se le ve curioso por, bueno, claramente descubrir qué hay detrás de los libros. Claramente curioso por descubrir, porque probablemente nunca leí Compartió el una libro. ley, o sea, Amplió la ley para saber. ¿de qué tratan? ¿Por qué tanto afán de ¿Qué tienen tener ahí? los libros? Pero una pregunta. ¿Estaban en contra de los libros o en contra de los libros de ciencia ficción? Eso es muy importante. De ciencia ficción, ok. Porque si En no tu el casa loco... puedes tener libros de Historia, física. historia. Es que si no el loco no tendría... Es Biología. que si no el loco no sabría leer, ¿me entiendes? Sí. También podría... ¿Tiene Sería- diccionarios? Historia, lo que tenga que ver con lo que Lo se que sepa, sea- lo que se sepa menos, La ciencia ficción. sacarte de tu mundo, sacarte de la realidad. Como lo que nos realita, básicamente. Como los animes, los mangas y todas estas estupidez. Y cuéntanos. Ya. También es muy antipático por, bueno, más que Una nada, pregunta, perdona mi ignorancia. ¿Qué es ser antipático? antipático, no ser simpático. Ah, bien. Claro. Antisimpático, ok. Claro. O sea, cae mal. Sí, cae mal algunas veces ya que le grita a su esposa, de hecho para que las amigas llamaran a los bomberos avisándoles que tenía libros fue porque él les mostró los libros y empezó a sacarse ideas de la cabeza, relatando así frases de libros también Y cualquier tipo títulos que inspiren, que él tenía muchas dudas en la cabeza. Cuando conoció a una chica llamada Clarice, M.C. Clegan, es que no sé pronunciar el apellido. Son nombres muy exóticos. Exacto. Yo juraba que el libro era alemán. Por el tipo de nombres extraños que tenían. Cuando Aunque no creo conoció que sea a la niña Clarice, él sentía una sensación de curiosidad. La curiosidad empezó cuando la conoció. Ok. La niña Clarice tenía 16 años de edad, según que estaba loca. Ah, no, ok. Era una chica amable, dulce, dócil, pero en general le hacía demasiadas preguntas. Muy preguntona la chica. Sí. Puta, igual la espera que le pregunten tantas Sí. cosas. En un momento cuando ella hace la pregunta decisiva, la cual lo hace cambiar completamente, es: ¿eres feliz? ¡Fua! ¡Qué trauma! Póngalo en los comentarios. Póngalo en los comentarios. Y por eso está mal leer Harry Potter. Exacto. Abajo Harry Potter. Ya. Fue chiste. Lo siento, por favor, no me mates. Te lo prometo. Sí, puedo, por favor, no así. Por favor, no me maten. Bueno, Fue bello. continuamos. Entonces, bueno. Contamos cómo era el ambiente del libro. Cómo se sentía, Mira, ¿Cómo el se veía? ambiente psicológico se describía de una manera muy tensa, muy como si el mundo se te estuviera cayendo encima. Así se sentía Monta. Ok. Era como una sensación de que hay muchos ojos mirándote a ti cuando no hay nadie. Ansiedad. Ansiedad, Tipo sufrido de ansiedad. esquizofrenia probablemente. Esquizofrenia probablemente. Y demencia, sí. Y demencia. Estamos atrás de otro de los personajes que tienen problemas mentales. Wow. Discreto. Y luego... Como el del Benjamín, como el abuelo del Benjamín. que tenía... El abuelo del Benjamín. No tengo. Tenía demencia, alguna cuestión de esquizofrenia. Tenía, sí, de eso, esquizofrenia. O sea, algún tipo de Probablemente sea más impacto. como más demencia de otra cosa. Sí, un tipo de impacto por la guerra. Sí. Sí. Es normal eso. Es Trauma, como... trauma. No, sí, eso pasa bastante en la guerra. Sí, también te los... Trauma por... Estrés postraumático. Sí. Y también te hay. Hay mucho... Degenerados. Horrible. Bueno, pero en general,
El ambiente era, él lo describía como medio oscuridad total. Él estaba en un punto, como si estuviera cayendo al vacío, pero sin llegar a ninguna parte. También mencionaba que una vez llegó a su casa y su esposa estaba completamente dormida. Revisó el frasco de las pastillas para dormir y no había nada. Quedaban 40 píldoras antes de que él saliera. La esposa parecía, no sé, él preguntó, dime, por favor, que te confundiste, dime que necesitas ropa. Y ahí de repente aparece una serpiente, así lo describe, una serpiente. Le abre la boca, mientras ella duerme, completamente, y le saca las píldoras, desde el estómago. Qué turbio. Sí, bastante gráfico. Bastante, sí. Y de hecho, Uy, acá también se puso medio densa en el ambiente. Mucho gore. el doctor Mucho gore, claro. tenía un solo ojo. Y por eso ahí es donde entra la fantasía. Porque, como mencionó mi compañera, Montag estaba guardando libros desde hace muchos años. Okay. ¿Quién dice que él en algún momento no leyó uno? La curiosidad. La curiosidad mata al gato. Ese es como el típico, pero... Sí. Toda la gente tiene curiosidad. Igual. Pero en general, es un buen libro. Un buen libro muy gráfico. Muy gráfico. No, tampoco como que lo recomendaría a menores de más o menos 11, 10 años. Como de todos los libros es como lo que menos recomendaría. Exacto. No lo recomendaría por más que nada que es muy filosófico y te hace pensar mucho. Al igual que... Y ya saben, ella dice que los niños no tienen que pensar. No, pero es que este libro te hace pensar mucho y cuestionarte situaciones. También. Eso es un libro filosófico. Es un libro que te lleva a la filosofía. Okay. Claro. Que le dan ganas de estudiar filosofía y graduarte. Diría que sería buena idea irse a filosofía y estudiar ahí, pero bueno. No. Hay trabajos en filosofía que sea bueno es otra cosa. Así que bueno. Ahí se cortan las recomendaciones de... Bueno, pero en general la recomendación mayor es que niños a niños que les interesa la ciencia ficción, el tema de la filosofía, todo eso, es muy recomendable para ellos. Más que nada. La psicología, porque esto es prácticamente un juego mental. Y que no tomen el que está adaptado a cómic. Y que no compren el que está adaptado al cómic, claramente. Es demasiado. Es demasiado gráfico. Así que compren el libro, está en AliExpress, ¿no? Está a 20% de descuento acá abajo en la descripción. Está en la librería, así que... No, probablemente está en la biblioteca del colegio, el tío Gonzalo. Grande tío Gonzalo. El tío Gonzalo. El tío Gonzalo probablemente se lo puede empezar. Pero ahí es decisión de ustedes si gustan leerlo. Pero 100% recomendable. Menos para niños menores de 10 años. Y que sea la persona joven. ¿Quieres de esos niños que suben a Instagram historia de como que ahí tengo depresión? No lo leas. Te va a hacer dudar. Así que no lo hagas. Bueno. Niño con depresión autodiagnosticada, no lo hagas. Espero, Pero bueno. sinceramente, que les haya gustado. Vamos a despedir esta especie de podcast medio raro que hicimos acá para el primero medio. Oye, Así no hablar de lenguaje. Un saludo para un saludo a la profesora de lenguaje. al profesor A profesor Javier, igual cae bien. Bueno, entonces yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Espero que les haya gustado nuestro podcast. Probablemente haya sido el podcast más extraño que hayan escuchado. ¿Y es eso? Sí, escuchan podcast. Para nada. Ya. No van a bajar la nota solo por eso. Miren que no hablas. Miren que, por eso lo digo. Yo supongo que acá nos cortamos. Entonces yo voy a hacer unas últimas cosas que, bueno, por favor, no nos bajen la nota por la tontería. Esto fue
35 minutos, el podcast de Primero Medio. Buenos días. None of us took our life away. Now we're stuck here.